Desde el tema Lavallato, doctor Alejandro Rospigliosi, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por atendernos. Y por supuesto vamos a aprovechar el conocimiento del doctor Rospigliosi en tema constitucional, porque queremos preguntarle sobre la Junta Nacional de Justicia también, que ya sirve de un tema de análisis importante desde el Congreso de la República, porque además ya está el tema oleado y sacramentado, ya no hay más vueltas que darle a esa situación. Doctor, permítame hablarle primero del tema de la corrupción, que quema, ¿no es cierto? Y la importancia de lo que puede venir en el tema Andorra con las cuentas y en el tema Odebrecht con este acuerdo. ¿Usted está de acuerdo con el tema del acuerdo como se está planteando? Definitivamente, como cualquier peruano quisiera que Odebrecht se vaya del país y quisiera que la indemnización, la reparación civil a favor del Perú sea muchísimo mayor. Y creo que todos estamos de acuerdo en eso. Pero sin embargo creo que en un balance más interés tenemos en que se descubra la verdad. ¿Quiénes son los políticos y los empresarios corruptos que se levantaron el peso al país? Y eso es muy importante. Y cuidado, sobre pretexto de que millones más, millones menos en la reparación civil, lo que está buscando es impunidad. Es cuánto quieren los políticos y los empresarios incluidos en esto, que no quieren que Odebrecht aporte pruebas para acreditar su responsabilidad penal y están disparando contra el acuerdo. Así que, ¿qué le interesa al país? ¿O saber la verdad o reparación civil, millones más, millones menos? Y creo que esa es la dicotomía. ¿De acuerdo? Busquemos lo posible saber la verdad. Y que aumente la reparación civil, creo que sí. Creo que sí, pero no perdamos el objetivo, saber la verdad. Es cierto, yo estoy de acuerdo. Además, yo les preguntaba a quienes cuestionan mucho el tema de la plata, todos la cuestionamos, 610 millones es un sencillo para lo que nos ha robado Odebrecht y compañía, y todas las empresas del caso Lavallato también, pero yo me cuestionaba el otro día y decía, ¿cuántas reparaciones civiles hemos cobrado? ¿Qué ganamos poniendo cifras gigantescas? ¿Cuántas ya hemos cobrado? ¿A quiénes les hemos cobrado reparaciones civiles? Les ponemos una reparación civil de millones, ¿ya les cobramos? O sea, a todos los que ya les pusimos. Entonces, pues, ¿qué es lo más importante ahí? Saber quiénes nos han robado, porque si no sabemos quiénes nos han robado y tenemos la suerte de cobrar una millonada reparación civil, se la van a volver a robar. Así es, así es, así es. Entonces, no perdamos el objetivo, saber la verdad. Ahora, el tema de los paraísos fiscales tipo Andorra, doctor Rospigliosi, juegan un papel importante aquí, porque los paraísos fiscales permiten un secretismo de las cuentas millonarias, de sucias y corruptas, que se podría romper si se hace un buen acuerdo con el Principado de Andorra, ¿no? Así es saludable que ya esté el procurador allá, que esté la fiscalía y buscar saber la verdad. Ahora, los paraísos fiscales y el vehículo que se utiliza son las empresas offshore. Tener una empresa offshore por sí mismo no es un delito. ¿De acuerdo? Mira el presidente Macri, sus familiares, mira en Perú muchos chefs y empresarios tienen. Ahora, eso no es delito. Lo que es delito es utilizarlo para esconder dinero ilícito. Claro está que ya despierta una preocupación que un político y un empresario esté utilizando cuentas offshore, empresas offshore, en paraísos fiscales. Ya en la Unión Europea se discute mucho de que tampoco seamos una democracia boba que permita los paraísos fiscales. O sea, los paraísos fiscales están siendo mal utilizados para esconder dinero de corrupción, de trata de personas, dinero del tráfico ilícito de drogas. Entonces creo que ya la Unión Europea y los Estados Unidos están poniéndose fuerte en ir reduciendo la permisividad en diferentes lugares de los paraísos fiscales. Sin embargo, sí, es importante que se colabore en el caso de Andorra para saber qué estuvo pasando y esa trazabilidad del dinero y las cuentas. Eso, ¿no? La ruta. La ruta, que es lo principal. Y también ayer escuchábamos los comentarios de este exministro de Transportes, que uno de los que más tiempo durado en el periodo quinquenio anterior, con unas explicaciones absolutamente incoherentes. Hay que saber, el Club de la Construcción existió y cometieron delitos. Y no creo que las empresas del Club de la Construcción sean unos idiotas de estar pagando coimas de hasta 17 millones de soles al aire. No, a nadie, a la sombra le pagaban al aire. O sea, por favor. Sí, son cosas muy ingenuas. Ahora, el exministro ayer, yo decía, no sé si usted comparte conmigo o no, doctor, pero el exministro ayer nos refería a los medios que lo entrevistaron, que fueron casi todos, decía, pero la ley me dice, ¿no es cierto?, que el ministro no puede estar... Oigan, por favor, pues, si nosotros no estamos cuestionando la ley, en el tema del Club de la Construcción,
no se cuestiona la ley y así no se trabaja en los bajos fondos, doctor, ¿no es cierto? Porque el ministro por ley puede no poder hacer cosas, pero es el ministro, pues el ministro le dice a alguien, yo no lo puedo hacer, pero tú sí lo puedes hacer, ¿no es cierto? La ley dice que no te pases la luz roja, pero vamos, hay gente que lo hace y está mal. O sea, la ley dice que el ministro no puede intrometerse, inmiscuirse en las decisiones del comité que hace las licitaciones de las carreteras. Está bien, la ley lo dice, y es buena hora que lo diga así, pero hay ministros y hay funcionarios que violan la ley, y por eso están presos. Entonces, es un pretexto absolutamente absurdo. Pero lo más grave es que el señor firma la resolución suprema nombrando como asesor a un señor García, sí. No sé, ni una remota idea de quién es. Por favor, o sea, el señor cayó el techo y nombró la resolución suprema. No, pues. Y le dice, ya bueno, no sabía quién es, pero ¿quién se lo recomendó? No me acuerdo tampoco quién me lo recomendó. ¿Pero quién le dio su correo? No, es que firmo tantas resoluciones que no. Claro, firmarás un montón de resoluciones tomando decisiones de algún gasto menor, ¿no es cierto? Pero de contratación de asesores, hay que saber quién está entrando, pues, y quién trabaja a tu costado, ¿no? En derecho de la teoría de la prueba indiciaria, la sumatoria de hechos van dándonos un resultado, ¿no? Entonces yo esperemos que siga profundizando, pero a mayor velocidad. Me preocupa la lentitud de muchas investigaciones fiscales. Deben ser más rápidos, por favor. O sea, los procesos son muy lentos y queremos ya resultados. Ahora, y para eso, usted lo coloca muy bien en la mesa, doctor, y para eso se necesitan buenos fiscales y buenos jueces. Y se viene la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué le parece de la manera como se termina aprobando esta ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia? Primero, es un avance. Y tener un dictamen de la Junta Nacional de Justicia como está, con errores y defectos, es mejor que no tener Junta Nacional de Justicia. Sin embargo, hay cosas que mejorar. ¿Qué cosas positivas hay? Antes, cuando el Consejo Nacional de Magistratura, que es el antecesor de la Junta Nacional de Justicia, cuando encontraba que un juez supremo, por ejemplo, había cometido una infracción a la norma que estaba mal, pero no ameritaba destituirlo, pues ameritaba una sanción menor, que hacía el Consejo Nacional de Magistratura, lo remitía a la Junta, a la Sala Plena de la Corte Suprema. Y los vocales de la Corte Suprema, ¿sabes qué hacían, José? Encarpetaban, archivaban y pasaba el tiempo y prescribía. Impunidad total. Y el Tribunal Constitucional de aquel entonces llamaba la atención de eso, que es impunidad. Lo que hace la Junta Nacional de Justicia ahora mejora ese campo que dice, la Junta puede destituir, pero además puede graduar la sanción, es decir, suspenderlo por un tiempo, amonestar al juez supremo, a efectos de evitar que esto vaya a la sala plena y exista impunidad o compadrazgo. Ese es un avance. Otra cosa que es un avance, que los votos de los integrantes de la Junta de Justicia sea público. Exacto, todo va a ser público. Sea público, sea motivado. Otro avance importante es la transmisión en vivo de las entrevistas, otra novedad importante es que los ciudadanos puedan tachar a los malos jueces y fiscales. El que más conoce un juez y un fiscal es el vecino, es el ciudadano de las zonas rurales, altoandinas, el que administra justicia. Y esperemos que tengan las facilidades para que ellos puedan tachar a aquel juez y fiscal que quiere ascender, por ejemplo. No puede ascender un juez y fiscal vetado por actos de corrupción. Entonces el vecino debe estar empoderado del ciudadano para poder tachar contra esos señores. Hay avances, pero hay muchos defectos. Y un gran defecto es el de no haber ampliado el plazo de prescripción de las infracciones cometidas por los jueces y fiscales. En concreto, y lo que es muy grave, todo este Consejo Nacional de Magistratura murió y nació la Junta Nacional, y toda esta crisis, y hemos ido a referéndum por los audios, que tú muy bien has transmitido también en tu programa desde el año pasado. Y los que intervienen en estos audios van a pasar por la impunidad. ¿Por qué? Porque la ley de la carrera judicial y la ley de la carrera fiscal establecen plazos de 1 año y medio, 2 años. Y para cuando se instale los integrantes de la Junta Nacional de Justicia y estos concursos, ¿va a pasar cuánto tiempo? Ya están por prescribir. Es cierto. Había un artículo que yo quiero que ustedes me lo confirmen y que me digan además si les parece apropiado o no, que lo sacó la Comisión de Justicia y que es el artículo 92, que tiene que ver con las pruebas de confianza, ¿no es cierto? Y que se estaba discutiendo en el Pleno si estas pruebas de desconfianza iban o no iban y de qué manera se iban a desarrollar. Tienen que ver con ver, ya no solamente el tema de si son grandes profesionales o si tienen la experiencia, sino ver cuál es su situación real, prueba patrimonial, prueba socioeconómica, prueba psicológica y psicométrica. Se une a la mesa también el doctor Gustavo Gutiérrez, que también conoce mucho el tema de la Constitución, para conversar sobre este tema de la Junta. Doctor, bienvenido. Gracias por estar acá. Aprovecho para preguntarles a ambos qué les parece este artículo 92 que plantea la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Como
un tema además que tiene que ver con la coyuntura, pues, es decir, hemos estado tan sumergidos en el tema de la corrupción y hemos descubierto cómo se manejaba de manera sucia el Consejo Nacional de la Magistratura, que hoy buscamos más artículos que nos permitan tener confianza de una institución que es tan importante. ¿Qué les parece a ustedes este artículo? Bueno, yo creo que no debería ser necesario, ¿no? Pero realmente el descrédito de nuestro sistema político y nuestro sistema judicial es tan grande que buscamos a través de algunos mecanismos o reformas tratar de asegurar de que vayan los mejores. Yo creo que la propuesta de la Junta Nacional de Justicia es una propuesta interesante porque prima ante todo el concepto meritocrático y ciertamente en ese objetivo está además también el concepto de paridad. Porque el concepto de paridad tiene esencialmente la búsqueda de preservar un equilibrio discriminando el concepto de igualdad, ¿no? Anteponiendo inclusive conceptos meritocráticos, cuando esta norma lo que busca en esencia es que los miembros de la Junta Nacional de Justicia lleguen al cargo esencialmente por su trayectoria ética, política, jurídica y académica a lo largo de toda su vida. O sea que me parece sumamente interesante la propuesta. Sí, claro, se ha discutido mucho el tema de la paridad, ¿no es cierto? Se habla de la discriminación positiva en estos casos, que es decidir, oye, por ley, por lo menos 3 deberían ser mujeres. Yo no sé, yo discutía el otro día con el congresista Quintanilla, decía, pero en órganos tan pequeños como de 7, poner una obligatoriedad para la paridad, no sé. Bueno, no, además que fíjate que acá hay un tema que quizás la ciudadanía tiene que entender, que en los cargos políticos, el objetivo central o la razón central es el carácter representativo, o sea, van los que mejor representan. No vamos el doctor Rospigliosi ni yo, porque probablemente no tengamos el nivel de representatividad, pero sí meritocrático. Pero en el Congreso esencialmente van o se privilegia el carácter representativo. Entonces ahí la cuota tiene mucha razón, pero en la Junta Nacional de Justicia lo que importa es el concepto meritocrático. Entonces, si va a importar el concepto meritocrático, ¿cuál es la razón de ser de un concepto de segregación entre hombre y mujer? Si lo que tenemos que buscar es más bien reglas iguales para que todos podamos competir en igualdad de condiciones. Es verdad. Doctor Rospigliosi, ¿a usted qué le parece este tema de las pruebas de confianza? Todo lo que abunde, todo lo que sume a tener mejores personas en la Junta Nacional de Justicia, estoy de acuerdo. Hay requisitos muy exigentes. Aquellas personas que han sido sentenciadas por delito doloso, aunque hayan cumplido su condena, igual no pueden ser integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Bueno, está bien, ¿no? Está muy bien. Aquellas que han sido sancionadas por la Contraloría, aunque hayan cumplido su sanción, no pueden ingresar. O sea que hay un avance y son requisitos bastante exigentes. Pero yo insisto, mi mayor preocupación es esta, la que muchos jueces y fiscales que hemos escuchado en los audios, que no habrán cometido delito, pero el hecho de conversar y pedir, infligir los deberes del cargo, no es delito, pero sí incurre en una falta muy grave que puede generar la destitución del cargo. Ellos van a vivir en la impunidad porque no se ha ampliado el plazo de prescripción de este tipo de infracciones. Y creo que esa es la gran ausencia de la ley de la Junta Nacional de Justicia y no es tarde. Antes que prescriba, creo que en marzo debe retomarse ese tema, ampliar la prescripción. Ahora, con lo que usted dice, está pasando repiola, dicho sea de paso, solamente como un paréntesis, el jefe de la OCMA, ¿no? Luego el favorcito pedido de Nostroza, todavía no se sabe más de la investigación. Y yo quería preguntar algo sobre ese tema, ambos que conocen también la Constitución, porque dentro de la norma dice, bueno, tú tuviste un delito doloso, fuiste sancionado, aunque ya hayas cumplido pena, mana, no entras. Y lo mismo en el tema, si has tenido un problema con Contraloría, puede ser que la sanción ya hayas cumplido, pero no entras. No es que y es importante ver y subrayar este tema, no es que la Constitución, cuando uno cumple ya sus sanciones, no es que termina teniendo la misma capacidad que cualquiera. Yo no creo que deba ser así. La pregunta ¿es así? Claro, que ocurre que en este tipo de disposiciones nos encontramos al filo de lo constitucional, siempre, ¿no? Porque estamos colocando normas que o lindan o raspan con lo constitucionalmente válido. En este caso en concreto, claro, hay un dispositivo constitucional que habla sobre la presunción de inocencia y por otro lado el derecho a la rehabilitación y la readaptación de una persona que ha sido condenada una vez que ha cumplido su condena, de poder adquirir plenamente sus derechos civiles e inclusive políticos. En este caso a mí me parece válido porque no se le impide al ciudadano o al juez poder continuar con el ejercicio de su función como abogado, pero lo que está haciendo el Estado en todo caso es autodefenderse frente a un agresor que de algún modo ha manchado su actividad dentro del ejercicio de la función como juez, como un agente del Estado. Por tanto, hay un criterio de razonabilidad que le hace una medida extrema,
pero ciertamente válida constitucionalmente hablando. Y ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han dicho ello. Los derechos fundamentales, como el derecho a la presunción de inocencia, no son absolutos, tienen límites. Por ejemplo, un profesor violador, por más que haya sido sentenciado, cumplió su condena, no puede volver a trabajar en el sector de educación. Un terrorista. Y fue adaptado, no, un terrorista igualmente. Entonces, los derechos, en el caso, por ejemplo, Harry Batasuna, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió lo que te acabo de señalar. Los derechos fundamentales no son absolutos, tienen límites. Y es absolutamente válido que un Estado limite que esos señores pueden trabajar, como dice muy bien el doctor Gustavo, pero no en el sector público, vayan al privado. Y eso está bien. Quiero hacer un paréntesis para contarles que hay un mensaje de tuit del expresidente Ollanta Humala defendiendo a su ministro de Transportes y Comunicaciones. A veces hay personas que dicen, no me defiendas, compadre, ¿no? Que no le haces nada bien. Pero sale, podemos poner en pantalla, por favor, Roy, el tuit del expresidente Ollanta Humala Tazo. Dice lo siguiente, lo voy leyendo. Lamento la situación en la que uno de mis ministros ha sido mencionado. Sin embargo, dice, no permitiremos que se desmerezca la gestión de gobierno que ejercimos con responsabilidad y transparencia. Si hay algo por investigar, aquí estamos para colaborar como siempre, dice Ollanta Humala. La verdad, yo que el ministro le diría, no me defiendas, compadre, no, gracias, ahí nomás. ¿Ah? No, no necesitas defenderme, ya bien sumergido en la corrupción está el expresidente Ollanta Humala. Muy bien, pero nosotros estamos hablando del tema de la Comisión de Justicia antes que el tiempo nos gane, de esta Justa Nacional de Justicia. ¿Qué les parece la forma como se va finalmente a determinar quiénes son los representantes de las universidades? Creo que una de las flaquezas del Consejo Nacional de la Magistratura anterior, y yo esto lo he dicho en varias oportunidades, es que como la población no tenía a esta institución como un organismo sólido, fortalecido, y no sabíamos, y no tomaban conciencia de la importancia que tenía, tú no mandabas a tu mejor hombre, sino a tu mejor títere, ¿no? O al que más podías manipular, o al que más podía darte... Lo hemos visto, que no se me ofenda a nadie, porque lo hemos visto ¿no es cierto?, con los resultados del Consejo Nacional de la Magistratura. Hoy esto va a tener que cambiar. ¿Qué les parece a ustedes cómo las instituciones universitarias públicas y privadas van a tener que nombrar a sus representantes? Bueno, primero la norma lo hace más rígida también, ¿no? Porque establece que son universidades que tienen más de 50 años de antigüedad y por otro lado tienen que tener la acreditación y el licenciamiento correspondiente, ¿no? A mi criterio es una norma muy rígida, repito, está privilegiando lo que tú dices, la búsqueda de que sea un representante de la mayor calidad posible. Yo diría que exagerada, porque para mi criterio bastaría el licenciamiento, porque el licenciamiento es un procedimiento bien largo y además también se hace una cúpula entre solamente unas cuantas universidades que van a tener el privilegio de enviar a un representante de la Junta. Pero aún así es una medida saludable, esperemos ver, como dice Alejandro, que funcione y con el tiempo se harán las correcciones del caso. Me parece irresponsable también un llamado a que el presidente no apruebe esta norma, cuando la necesitamos de carácter urgente, sí, y además en el sistema existen los mecanismos correctivos. El Tribunal Constitucional podría corregir alguna norma a través de una demanda de incondicionalidad, o el propio Congreso hacer una reforma constitucional a pedido inclusive del propio Ejecutivo. Pero lo que sí queda claro es que la norma tiene que ser puesta en vigencia lo más pronto posible y esperemos pues de que esta vez funcione con la mejor calidad posible el sistema de evaluación y de selección de jueces y fiscales. Cabe indicar al respecto además que esto es una pata de la mesa, que no va a ser la salida a todo. La justicia es un carácter sistémico. Claro, esa es una buena palabra, tiene todo un sistema. Las facultades de derecho, si es que uno no tiene un perfil del abogado, ¿por qué no van los mejores a la justicia? Si es que uno no otorga mejores salarios para que no se estén ellos autosentenciando para mejorarse sus propios bonos y dándose carácter pensionario, generando huecos. Si es que no establecemos un sistema de remuneraciones adecuado, si es que no trabajamos con los abogados de oficio, con las cárceles, con los penales, con todo el sistema, realmente esto no va a funcionar adecuadamente y por tanto pues esperamos más bien que aquí, si el presidente Vizcarra impulsa un proceso de reforma judicial, ahora pues que ha relajado más el Congreso todavía, ¿no? Es verdad, doctor Rodríguez. Y finalmente hay que reconocer que la reforma constitucional aprobada por la ciudadanía, claro, crea la Junta Nacional de Justicia, pero también empodera a otra entidad, como la Academia de la Magistratura. Entonces eso es bueno, esperamos que el presidente de la República no creo que se atreva a observarlo, porque él es consciente de que la Junta Nacional de Justicia con errores es mejor que no tener junta. Que no tener nada. Entonces, creo que debe mejorarse en muchas cosas todavía, pero debe darle los recursos. No sirve de nada todo el poder que se le está dando si no se le da los recursos que necesita.
Ahora, pero bueno, los recursos, recordemos que aquí lo que se hace es un poco el cambio de nombre y una reforma institucional, pero la institución como tal, me imagino, ya tiene los recursos, que es el Consejo Nacional de la Magistratura anterior, ¿no es cierto? Lo que sí creo, y le pregunto también a ambos que conocen el tema, es la reestructuración del Consejo Nacional de la Magistratura no solamente debe hacerse de las cabezas que se han demostrado corruptas, sino de la institución misma, de los funcionarios de alto nivel, de los funcionarios que están tras esa institución. Aquí hemos hablado y hemos mostrado pruebas de una persona que podría todavía estar adentro de la institución y que habría sido el nexo entre Inostroza, el Consejo Nacional de la Magistratura anterior, el Congreso de la República. Y eso hasta ahora no se mueve. O sea, necesitamos que este organismo tenga una reestructuración integral, ¿no? Eso es un tema sumamente importante y que ocurre en todo el Estado. Y que debe haber ahí ciertamente un compromiso de poder modernizar y optimizar el ejercicio de la función pública. En el Congreso, por ejemplo, ha habido a lo largo de muchos años, muchos asesores toman decisiones en vez de los propios congresistas. E igual también en el Consejo, muchas veces los consejeros dejan a los asesores o a los técnicos que finalmente tomen la decisión en la evaluación o la destitución de un magistrado. Sí, yo firmo nomás, dice el consejero. Firma nada más. Entonces es una actitud irresponsable, una actitud que quizás se permite porque nuestro sistema de servidores tiene muchos huecos, ingresa uno por CAS, por 728, por 1075, etcétera. O sea, una barbaridad alucinante que realmente tiene que cambiar. Por eso decíamos que el sistema, la reforma es sistémica, ¿no? O sea, ¿qué hacemos poniendo a los mejores en el consejeros cuando no van a tener capacidad de dirección o de manejo de los servidores públicos? Entonces ahí tiene también que hacerse una reforma administrativa que mejore la calidad de los servidores y que esto pues actúen también sobre la base de códigos de ética que son trascendentes, de mecanismos de control de Contraloría eficaces que permitan pues una fiscalización adecuada, ¿no? Que es lo que no pasa. De acuerdo, totalmente. Los mecanismos de compliance, de integridad, de lucha contra corrupción interna, in-house. Hay, como toda entidad, hay funcionarios correctos y hay también los que no lo hay, como tú señalas. Así que a estos debe investigarse y expulsarlos, ¿no? Y claro, porque recordemos que cuando se mueven este tipo de estructura, porque se convierten estos grupos de corrupción en toda una estructura. Son grupos de poder. Claro, y grandotes. Es difícil combatirlos, ¿eh? Y además, no solamente pues los manejan los de arriba señalan y dirigen. Recordemos cómo ha funcionado el tema, por dar un ejemplo, el de los cuellos blancos, ¿no es cierto? Recordemos cómo Ríos y Nostroza y todos ellos, incluyendo algunos miembros de este Consejo de la Magistratura, se encargaban de poner a su personal, a su gente de confianza, en diferentes organismos, desde secretario, gerente, jueces de paz, jueces de primeristas. Ellos se encargaban de mover las piezas ahí. Lo mismo debe haber estado pasando en el Consejo Nacional de la Magistratura. Lo mismo ocurre hoy en día. Fíjate que si bien no es el caso, pero resulta interesante, en las propias regiones o los propios alcaldes tienen problemas porque hay cuotas de poder en los propios estamentos corporativos. Imagínate qué es lo que van a enfrentar el Consejo cuando lleguen los nuevos consejeros y encuentren toda una estructura que tiene 15, 20 años y que maneja el sistema ya sobre la base de determinados códigos entre ellos. Entonces es muy difícil. Yo creo que tiene que haber un poder de autonormación. Lo primero que tiene que hacer el Consejo es evaluar todo su sistema administrativo, plantear las reformas del caso, optimizar el servicio público y definitivamente pues yo creo que el gobierno también tiene que implementar las políticas de servir para que todos vayan a la ley del servicio civil y haya la mejor calidad justo posible, hoy conversábamos de esto con Jesús, decías ¿no? El organismo de funciones de los funcionarios del Estado, servir, pero de servir se quieren salir todos. El Poder Judicial quiere salirse de servir, el Contraloría quiere salirse de servir, el otro quiere... Ese es un grave error. O sea, servir ¿para qué? Ese es el grave error del populismo que ha permitido pues que a través de modificaciones a la ley otra vez tengamos el mismo problema de siempre. Nosotros tenemos hoy día en el Estado, es una realidad, trabajadores que por la misma función cobran diferentes sueldos. Uno cobra 1.000 soles, otro cobra 8.000 soles. Y cumplen la misma labor. Llegan a la misma hora y se van a la misma hora. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos este sistema perverso durante más ya de 20 años que ciertamente no abona en mejorar la calidad del servidor público? Repito, no solamente es la calidad del dignatario, es la calidad del servidor que acompaña al dignatario. Sí, claro. El asesor que le prepara los proyectos de ley al congresista, el asesor que le prepara los dictámenes al consejero de la Junta Nacional de Justicia. O sea, si no mejoramos todo este sistema, lamentablemente vamos a seguir en la misma situación que tenemos hoy en día. La propuesta de servir es muy buena, busca meritocracia, pero la verdad es que servir ha sido abandonado, porque no sería el presupuesto que necesita. Servir tiene casi 10 años esta reforma. Dígame, una entidad del Estado que pague a sus trabajadores con remuneración servir. Ni una. Ni una.
Y por eso es que muchos se están retirando del régimen servil, porque lo ven como una utopía, un sueño que se quiere alcanzar, pero no se alcanza. El presidente Servil es una persona muy bien intencionada, pero si no tiene respaldo de los ministerios para que se empiece a pagar y empiece a ya entidades de servir, con todo servir, la entidad X, Y o Z, va a generar este contagio en que los demás quieren entrar al régimen servil. Pero si después de tantos años no hay una sola con sueldos de remuneración servil, nadie no lo ve como nada. Algo, no se ve, no sí, se claro. ve. No, y lo más gracioso es que todo el mundo dice, sí, servir, pero yo presento mi norma para que me excluyan de servir. El otro presenta su norma, pero todos quieren ser excluidos del tema servir. Pero así como el CNM, quizás sea la oportunidad para reformarla, modificarla, cambiarla de nombre probablemente y hacer una verdadera reforma del empleo público, que es un grave problema en el Perú, José. Eso es lo que nos perjudica gravemente, porque la opinión pública tiene un rechazo a la burocracia que no cumple cabalmente su función. Es verdad. Señores, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros, el doctor Gutiérrez y el doctor Rospigliosi, nos han acompañado esta mañana. Vamos al corte, señores, las 10 de la mañana con 1 minuto. Regresamos con más aquí en Exitosa.